Bienvenidos a la segunda parte de nuestro análisis sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como vieron, la primera parte fue un resumen general, una introducción al tema y un repaso de lo que ya sabíamos. Pero ahora, amigos, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a desmenuzar las piezas del rompecabezas, a buscar pistas en las sombras y a explorar las posibles razones detrás de esta ruptura que nos ha dejado con el corazón en un puño. Antes de continuar, quiero recordarles que este vídeo es un espacio de especulación y análisis. No tenemos acceso a información privilegiada ni conocemos la verdad absoluta. Todo lo que digamos aquí se basa en lo que se ha publicado en los medios, en las redes sociales y en nuestras propias observaciones. Así que tómenlo con pinzas, disfruten del debate y recuerden siempre respetar la privacidad de Kerem y Hande. Dicho esto, continuemos. Asterisco asterisco la química innegable, ¿fue real o solo un show? Asterisco asterisco. Una de las grandes preguntas que surgen después de una separación como esta es, ¿era real la química? En el caso de Kerem y Hande la respuesta, para la mayoría de nosotros, era un rotundo sí. La pasión que irradiaban en Love is in the air era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo parecía indicar que la chispa trascendía la pantalla. Pero, ¿hasta qué punto esa química era auténtica? ¿Era genuino su amor o simplemente una estrategia de marketing, una forma de capitalizar el éxito de la serie? En el mundo del espectáculo, lamentablemente estas preguntas siempre surgen. A veces las parejas que vemos en la pantalla, en las alfombras rojas y en las redes sociales son producto de una estrategia bien orquestada. Las agencias, los managers y las productoras saben que una relación sentimental entre los protagonistas de una serie puede aumentar el interés del público, generar más ingresos y, en definitiva, potenciar el éxito del proyecto. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande creo que la química era real. No creo que fuera una farsa montada para el público. La intensidad de sus emociones, la forma en que se miraban fuera del set, la naturalidad con la que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más. Además, ambos son actores muy respetados, con una trayectoria profesional sólida. No creo que estuvieran dispuestos a sacrificar su reputación por una estrategia de marketing. Pero aunque la química fuera real, eso no significa que el amor fuera eterno. Las relaciones, incluso las más apasionadas, están sujetas a cambios, a desafíos y a presiones. Y como ya hemos mencionado, las agendas apretadas, la distancia, la presión mediática y simplemente el paso del tiempo, pueden ser factores que afecten a una relación. Asterisco asterisco las agendas apretadas, un obstáculo insalvable, asterisco asterisco. Como mencionamos anteriormente, las agendas de Kerem y Hande eran, y siguen siendo, extremadamente apretadas. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos profesionales en Turquía y en el extranjero. Esta falta de tiempo, esta imposibilidad de compartir momentos juntos, podría haber sido un factor determinante en su separación. Imaginemos la situación. Kerem, constantemente viajando por trabajo, grabando en diferentes países, participando en eventos, promocionando sus proyectos. Hande, por su parte, también inmersa en sus proyectos, rodando, participando en sesiones fotográficas, asistiendo a eventos. ¿Cómo mantener una relación en esas circunstancias? La distancia física, la falta de tiempo para verse, para comunicarse, para compartir momentos cotidianos, puede erosionar cualquier relación. Incluso el amor más fuerte puede verse afectado por la falta de contacto y de cercanía. Además, no olvidemos que las carreras de ambos están en un momento álgido. Ambos están cosechando éxitos profesionales, alcanzando metas importantes. En este contexto es natural que quieran enfocarse en sus trabajos, en sus proyectos, en su desarrollo profesional. Y a veces eso puede significar priorizar el trabajo por encima de la relación. Asterisco asterisco la presión mediática, un precio demasiado alto, asterisco asterisco. Otro factor que pudo influir en la separación de Kerem y Hande es la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser el centro de atención, recibir críticas y comentarios, tanto positivos como negativos, puede ser agotador. Y a veces esa presión puede afectar negativamente a la relación. Imaginemos lo que es vivir con los paparazzi acechándote, con los medios de comunicación analizando cada uno de tus movimientos, con las redes sociales llenas de comentarios y opiniones sobre tu vida personal. Es una situación difícil, que requiere mucha fortaleza y mucha privacidad. Además, la presión mediática puede generar conflictos y tensiones en la pareja.
Las especulaciones, los rumores, las noticias falsas, pueden dañar la confianza, generar celos y, en definitiva, deteriorar la relación. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática era constante. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Cada foto, cada comentario, cada gesto era objeto de especulación. Y en este contexto, mantener una relación sana y estable puede ser muy complicado. ***, el desgaste del amor, simplemente se acabó, ***. Por último, y aunque duela, no podemos descartar que simplemente el amor se haya terminado. A veces las relaciones llegan a su fin, y no hay una razón específica. Simplemente el amor se desgasta, la chispa se apaga, y la pareja decide tomar caminos separados. Esto es algo natural, algo que le ocurre a muchas parejas. El amor, como todo en la vida, está sujeto a cambios. A veces las personas cambian, evolucionan, tienen diferentes necesidades y expectativas. Y en este contexto, es posible que la relación ya no funcione. En el caso de Kerem y Hande es posible que con el tiempo el amor se haya desgastado. Es posible que ya no sintieran lo mismo el uno por el otro. Y en este caso la separación es la decisión más sensata, la decisión más honesta. ¿Qué podemos esperar del futuro? Una vez que se confirma una separación como esta, todos nos preguntamos qué va a pasar en el futuro. ¿Qué caminos tomarán Kerem y Hande? ¿Cómo les afectará esta ruptura a sus carreras? ¿Habrá reencuentros? ¿Nuevas parejas? ¿Un posible regreso? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las relaciones, las separaciones, los reencuentros, las nuevas parejas, son parte del juego. Nunca se sabe lo que depara el destino. En el caso de Kerem y Hande, creo que a corto plazo, se centrarán en sus trabajos y en recuperarse de esta situación. Es probable que busquen refugio en sus amigos, en sus familias y en sus proyectos profesionales. A largo plazo, todo es posible. Podrían encontrar nuevas parejas, rehacer sus vidas sentimentales, incluso volver a coincidir en algún proyecto profesional. El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que el mundo del espectáculo estará atento a sus próximos pasos. Sus fans, sus seguidores, los medios de comunicación, todos estaremos pendientes de sus vidas y de sus carreras. El impacto en las carreras La separación de Kerem y Hande sin duda tendrá un impacto en sus carreras. Aunque ambos son profesionales muy talentosos y exitosos, la atención mediática generada por esta ruptura podría afectar a sus proyectos futuros. Por un lado, la separación podría generar más interés en sus trabajos. Los fans, los medios de comunicación, estarán más pendientes de sus proyectos, de sus apariciones públicas, de sus entrevistas. Esto podría generar más visibilidad y, en consecuencia, más oportunidades profesionales. Por otro lado, la separación podría generar un poco de controversia. Las especulaciones, los rumores, podrían afectar a la imagen pública de ambos. Y en este contexto es importante que ambos mantengan una actitud profesional, respetuosa y discreta. En definitiva, el impacto de la separación en las carreras de Kerem y Hande dependerá de muchos factores. Dependerá de cómo gestionen la situación, de cómo se relacionen con los medios de comunicación, de cómo afronten sus proyectos futuros. Lecciones aprendidas La separación de Kerem y Hande, aunque triste, nos deja algunas lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas están sujetas a desafíos y a cambios. El amor, como todo en la vida, no es perfecto. Requiere esfuerzo, dedicación, comunicación y, sobre todo, respeto. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la privacidad y del respeto. En el mundo del espectáculo, la presión mediática puede ser muy fuerte. Es importante proteger la privacidad y respetar los sentimientos de las personas. En tercer lugar, nos muestra la importancia de la madurez y de la profesionalidad. Kerem y Hande, a pesar de la tristeza, han sabido mantener la compostura y la profesionalidad. Han evitado entrar en polémicas, han mantenido el respeto mutuo y han agradecido el apoyo de sus fans. En definitiva, la separación de Kerem y Hande es una noticia triste, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida en el mundo del espectáculo. Conclusión.
Hemos llegado al final de este análisis profundo sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta ruptura, hemos analizado los detalles y hemos reflexionado sobre las lecciones aprendidas. Como ya les dije al principio, este es un tema que nos toca a todos. Es normal sentir tristeza, decepción y curiosidad. Pero también es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. En conclusión, la separación de Kerem y Hande es una noticia triste, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida en el mundo del espectáculo. Esperamos que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus futuros proyectos. *** Preguntas para la comunidad ***. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que la química era real? ¿Qué esperan del futuro de ambos? ¿Creen que las agendas apretadas fueron el principal problema? ¿Cómo crees que les afectará esta separación a sus carreras? ¿Qué consejo les darías a Kerem y Hande? ¿Crees que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué es lo que más extrañarás de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No duden en compartir sus opiniones. Vamos a crear un debate respetuoso y constructivo. Agradecimientos y cierre ***. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo del entretenimiento. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, discutir sobre los temas que nos apasionan y crear un espacio de encuentro para todos los amantes de las series turcas y del chismecito de farándula. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.